24 de marzo del año 2015. Un avión se encuentra cruzando los Alpes con 150 pasajeros a bordo. De repente el avión comienza a perder altitud y se dirige hacia una de las montañas. Los pasajeros entran en pánico mientras ven al avión descender. El final es trágico. El copiloto se encerró en la cabina y estrelló deliberadamente al avión. Dentro de la nómina de los pasajeros había una pareja de jóvenes argentinos. Las fuerzas de seguridad europeas necesitaban la colaboración de Argentina para identificar a las víctimas. Mi nombre es Héctor Luis Ríos del Bónaco, soy comisario, jefe de la División Laboratorio Químico. Desde hace 34 años cumplo funciones en la Policía Federal y desde hace 9 en esta División Laboratorio Químico. Desde principios del siglo XX la policía aplica la química en la investigación criminal. Pero con el correr de los tiempos y la implementación de nuevas técnicas se vio la necesidad de crear una división específica. Se creó la División Laboratorio Químico, que depende de la Superintendencia de Policía Científica. El equipo de trabajo de ADN trabaja generalmente muestras que levantan los peritos en la escena del crimen, que luego son trasladadas a esta división. Asimismo, las comisarías interventoras o las dependencias policiales de Policía Federal intervienen, remiten por nota, por disposición del juzgado, distintos materiales como puede ser ropas, armas o cualquier elemento sobre el cual se pueda llegar a obtener una muestra de ADN. Mi nombre es Julián Ferreiro, soy auxiliar superior de Seguridad y Defensa de la Policía Federal. Trabajo hace 1 año y medio aproximadamente en el Laboratorio de Genética Forense de la Policía Federal y soy biólogo recibido de la Universidad de Buenos Aires. Adentro de todos los seres vivos existe el ADN, que es la molécula que codifica todo lo que hace a ese organismo. Es el kit de instrucciones para armar un ser vivo, que es distinto de entre cada especie y también va a diferir entre cada individuo de la misma especie. El ADN, por las siglas en español, significa ácido desoxirribonucleico. Una palabra complicada, pero que alude a las propiedades químicas del ADN, que es una doble cadena de bases nitrogenadas complementarias entre sí y cuya secuencia codifica todos los genes que forman las proteínas que hacen a los individuos y otras cosas más. Por ejemplo, el ADN de toda la longitud que tiene, solo el 2% codifica genes. El resto es información que le da estructura al ADN y mucho que se llama ADN basura. El análisis forense se hace sobre esta otra información extra que no es genética. Mi nombre es Federico Corominas, hace 3 años que trabajo en el Laboratorio Químico de la Policía Federal de Argentina. Soy profesor de Biología y Química y me desempeño en el área de ADN. Me gusta mucho la biología, forma una parte importante de mi vida y creo que en este área se pueden ayudar a otras personas. Lo que es muy importante que un análisis de ADN es un análisis comparativo y consiste en eso, en comparar las diferentes muestras y tratar de asociarlas a personas u objetos en cuestión, que son evidencias de algunos de los casos. Esto de usar el ADN para identificar personas se usó por primera vez en Inglaterra. El primer caso específico fue de un inmigrante que quería entrar a Inglaterra y tenía un familiar en Inglaterra. ¿Cómo podían corroborar que era efectivamente familiar de esta persona? Lo que hicieron fue usar un estudio comparativo de ADN. Eso fue como la primera utilización legal del ADN. Ahora, para resolver crímenes también se utilizó en Inglaterra y lo que se logró hacer con el ADN fue asociar 2 violaciones que habían ocurrido cercanas en el tiempo a la misma persona. Todo eso implicó buscar muestras de más de 5.000 personas en un pueblo de Inglaterra hasta que finalmente pudieron identificarlo unívocamente con esta persona. Argentina, por su parte, siempre tuvo una relevancia importante en lo que es identificación humana y establecimiento
de relaciones familiares por el tema de los desaparecidos y por las abuelas de Plaza de Mayo. Fue una manera de rellenar los huecos que había dejado la historia con el tema de los desaparecidos. Al área nos llegan evidencias de diferentes casos, ya sea desde hisopados de superficies, ropas, diferentes prendas, objetos. Primero se hace un análisis para tratar de buscar rastros biológicos, se hace un muestreo de estos rastros y después se hacen diferentes etapas para la obtención de un perfil genético que después se analiza en una computadora. Al ingresar una pericia en la División Laboratorio Químico, la misma ingresa por la mesa de entradas, la cual le da ingreso en un libro, le da un número de pericia correlativo y después la deriva a cada área. Al ingresar la misma, se confecciona una cadena de custodia para que cuando uno lo necesita pueda determinar en forma fehaciente en qué lugar se encuentra la misma. Cuando nosotros llega el material al laboratorio, se elabora una cadena de custodia que va a hacer el registro de cada lugar donde fue pasando el material y quién lo abrió y quién lo analizó y quién tomó muestra. Por eso es importante siempre que el material cuando salga del laboratorio tiene que salir con la cadena de custodia, que es la prueba de que fue pasando por todas las áreas. Los pasos serían primero el análisis del material y el muestreo, después la extracción, purificación y precipitación del ADN, después hay que hacer una cuantificación para ver qué cantidad de ADN tenemos en cada una de las muestras, se hacen diluciones, se amplifica y por último se coloca en el secuenciador, que es un aparato que nos va a determinar los perfiles genéticos de cada una de las muestras. Y después viene un análisis y elaboración de un informe. Este aparato se denomina flujo laminar. Todas las muestras que nosotros trabajamos, las trabajamos debajo de equipos de estas características. Lo que hace es enviar aire a presión hacia abajo para eliminar cualquier resto de ADN o cualquier cosa que esté en el aire. Por un tema de seguridad se utilizan estos flujos laminares. Bueno, en un paso posterior al muestreo, este es el ámbito donde se realiza la precipitación y la purificación del ADN. Es un paso donde hay que tener mucho cuidado por las posibles contaminaciones, de rotular bien cada uno de los tubos y de estar bien atentos, de no mezclarlos y siempre tener lo más estéril posible este ámbito, porque es una técnica muy sensible y se puede contaminar muy fácilmente. Ahora justo los chicos estaban tomando unas muestras y ahora las van a traer y las vamos a procesar en este lugar. Algunas de las problemáticas de trabajar con el ADN es que, como puedes recuperar mucho de muy pocas muestras, también es muy sensible a las contaminaciones. Si bien los kits son robustos, hay kits que son tan sensibles que hay que trabajarlos en ambientes muy controlados, porque ya nosotros acá hablando lo estamos contaminando y ahora cuando nos vayamos vamos a tener que limpiar bien toda esta área para que no quede nada de ustedes que estuvieron acá. Otros problemas y pormenores que pueden ocurrir es a veces las muestras de sangre están sobre superficies que tienen inhibidores químicos de las técnicas que usamos acá para obtener el ADN. Por ejemplo, hay tinturas o algunos tipos de jeans que, aunque haya una mancha de sangre, tienen inhibidores que imposibilitan que se pueda recuperar ADN. Igual cada vez los kits son más refinados y esos problemas ya se están salteando.
El trabajo es un trabajo, si se puede decir, muy artesanal, porque consta de muchos pasos hasta obtener una pericia de ADN. Los equipos principales que utilizamos es un termociclador, que es un aparato que lo que va haciendo es hacer copias de ADN. Se coloca el ADN y unos reactivos, y lo que hace, bueno, es amplificar el ADN, hacer muchas copias del ADN. Y después tenemos un aparato que se llama PCR Real Time, que lo que hace es cuantificar, ver qué cantidad de ADN tenemos en cada una de las muestras. Y después, por último, tenemos el secuenciador. El secuenciador es el que va a analizar cada una de las muestras. Es el aparato encargado de eso. En el equipo de trabajo de ADN tenemos actualmente 6 personas. Hay personas que están encargadas de la parte técnica. Hay personas que son los peritos que analizan las muestras en el secuenciador y después se elabora el informe. Y hay personas que hacen el trabajo administrativo. Y bueno, también nos vamos repartiendo y cada uno hace lo que haga falta. Para lograr la identificación, Interpol envió muestras de los restos. La policía científica tenía una tarea ardua. Tenía que conseguir muestras de ADN de la casa de los fallecidos. Con la cooperación de las familias, obtuvieron colillas de cigarrillo y pelos en peines en la habitación de la pareja. Los exámenes comparativos de ADN estaban preparados para comenzar. Con la cadena de custodia pertinente, llegaron las muestras al laboratorio. A diferencia de los análisis de ADN que se hacen en medicina se están buscando genes y fallas en los genes, por qué está funcionando mal tal proteína, por qué esta persona está enferma, y se busca en los genes conocidos qué es lo que no funciona. Nosotros, en lo que es genética forense, no se busca información de cosas que funcionen mal o no, se buscan ciertos sectores específicos del ADN que sabemos varían mucho entre personas. Por ejemplo, si nosotros buscáramos un gen del color de ojos, hay un montón de gente que tiene color de ojos marrones o negros. Eso no te sirve para identificar a una persona. Lo que hacemos es, nos corremos de esas áreas que codifican información y se buscan otras que no codifican ninguna información, pero que varían mucho entre personas. Para colocarlo en el equipo, nosotros tenemos que tener siempre una cantidad determinada de ADN. Si nosotros colocamos mucho, el equipo empieza a fallar y hay que ajustar las concentraciones de ADN entre cada una de las muestras para que sean todas homogéneas. Entonces, en eso consiste una dilución, en ajustar la cantidad de ADN en la dilución que tenemos. Bueno, después de la precipitación y la purificación del ADN, lo que debemos ver ahora es la cantidad de ADN que hay en cada una de las muestras. Lo que se utiliza es un aparato que es de PCR, se llama PCR Real Time, y lo que va a medir es la cantidad de ADN que hay adentro de cada una de las muestras. Primero se hace una curva de calibración, que lo que le va a decir al equipo que cuando tenga determinada cantidad, él lo va a leer de una manera característica, y después en cada uno de estos pocillos hay una muestra con una cantidad de ADN, que es lo que tenemos que determinar ahora. Esto es porque para nosotros colocarlo en el secuenciador tenemos que tener una cantidad fija de ADN. Lo que se hace es hacer la cuantificación y después las diluciones para ajustar la cantidad de la concentración de ADN que debe tener cada una de las muestras. Bueno, este aparato se llama termociclador. Lo que hace es calentar las muestras de ADN en diferentes ciclos para amplificar el ADN. Esta técnica se llama PCR, que es reacción en cadena de la polimerasa. Lo que vamos a obtener al final son muchas cadenas de ADN, muchas copias de la muestra original de ADN. Y este paso, el paso de la amplificación, es el paso siguiente a las diluciones que nosotros realizamos luego de la cuantificación. El proceso de obtención de un perfil genético es caro, tanto en los reactivos que se usan, que tienen que estar validados internacionalmente. No puede ser cualquier kit que uses y vos con eso obtengas un perfil, sino que tienen que estar validados legal e internacionalmente. Por eso los reactivos son muy caros. También es caro en el tiempo del personal y también en la capacitación, ¿no? El pros del ADN es que
la información que te ofrece es muy potente porque la fiabilidad que vos tenés identificando una persona es muy alta. Es más de, no sé, 1 en 1 millón o 1000 millones, vos podés con mucha seguridad asociar una persona a la muestra que obtenés. Y también otra de las cosas que te permite es que a partir de muy poco que de la otra persona vos ya podés tener un perfil genético. Hoy existen técnicas que solo habiéndolo tocado ya podés recuperar material de esa persona. Se puede utilizar tanto sea en homicidios, en casos de abusos, en casos de accidentes. Uno de los roles muy importantes del ADN o del estudio de ADN es en el caso de catástrofes, por ejemplo, para vincular los restos con las diferentes personas. Se hacen análisis de ADN también. Una vez que nosotros colocamos las muestras en el secuenciador y el secuenciador hace su trabajo para obtener el perfil genético, se obtiene algo que se llama electroferograma, y el electroferograma va a ser diferente para cada uno de los perfiles genéticos, salvo en el caso de los gemelos. Los gemelos son como si fueran clones genéticos, tienen el mismo perfil genético, pero hay mucha variabilidad en cada una de las personas. Entonces por eso se le utiliza el ADN forense para poder determinar perfiles genéticos y compararlos en cada una de las personas. Este aparato es el secuenciador. Nosotros, una vez que hicimos las diluciones y la amplificación, se coloca en este aparato. Tarda aproximadamente 35 minutos por muestra y después se obtienen los resultados en la pantalla, que primero hacemos el análisis y después se elabora un informe que se envía a los juzgados o a la persona que le haya requerido. Se ven como si fueran picos en cada uno de los sitios que nosotros vamos a comparar. Esto que observamos nosotros en la pantalla se denomina electroferograma, es el resultado final de la obtención de un perfil genético. Cada uno de estos números que aparecen, de estas siglas que aparecen arriba, se denomina locus, son los lugares dentro de los cromosomas que nosotros vamos a analizar. Y estos números que aparecen acá abajo son las diferentes formas o alelos que aparecen en cada uno de estos locus. En este caso, por ejemplo, es uno de los chicos del laboratorio. También nos damos cuenta porque aparece XY en los cromosomas. Cuando aparece Y es masculino y si aparece XX es femenino. Así que esto, con solamente verlo, podemos determinar si fue un masculino o femenino. Por ejemplo, si nosotros vamos a, siempre como es un análisis comparativo, si nosotros vamos a comparar una muestra, si esta muestra empieza 12-13 y después 29 y otra muestra es 12-15, 30 y aunque coincidan algunos, ya la persona se estaría descartando. Igual hay que hacer un análisis estadístico para poder determinar el porcentaje de inclusión o de exclusión que exista dentro de los perfiles genéticos. El análisis de la información, la elaboración del borrador y el informe final serían los pasos para concluir una pericia de ADN. La base del trabajo en ADN es la biología, la química y la bioquímica. Así que cualquiera de esas carreras te prepara teóricamente para hacer ese trabajo. También carreras más nuevas como biotecnología son todos métodos de entrada al trabajo en ADN. Se ofrecen en todas las universidades nacionales y privadas, son carreras bastante populares, la medicina también, todo te prepara para el trabajo con ADN. Los que ingresan lo hacen por medio de concursos y una vez que se logra ingresar ese personal, se lo capacita en el equipo de trabajo que vaya a cumplir funciones, de los cuales ellos antes de empezar a cumplir las funciones esas, leen un protocolo de actuación que cada área tiene desde el año 2008. Si bien es muy
útil hoy en día en la resolución de casos la utilización de técnicas genéticas para la identificación de personas, algo muy importante que existe en muchos países, pero acá todavía no, es una base genética de datos de criminales y de la gente, digamos, que comete crímenes. Lo que hacemos hoy en día es que nos traigan 2 muestras y comparar a ver si es la misma persona. Con una base genética de datos, vos lo que puedes hacer es que te traigan una muestra y fijarte si es alguien que ya ha perpetrado un crimen antes. Hoy todavía en Argentina no existe el marco legal que permite a las distintas instituciones el armado de una base de datos, que en el mejor de los casos no sería una base de datos por institución, sino una base de datos nacional o incluso regional de Latinoamérica que permitiera identificar a las personas y mantener una base de datos para mejorar la prevención y la seguridad nacional y regional. Luego de hacer la extracción de ADN de las muestras enviadas y las que obtuvieron en la casa de las víctimas, se hicieron varias pruebas comparativas. Todo el equipo de trabajo del laboratorio de ADN estaba abocado a la tarea. Luego de varios días de arduo trabajo, finalmente hubo coincidencia entre la muestra recogida por los científicos argentinos y la enviada por la policía europea. Argentina envió los resultados e Interpol felicitó a los científicos y peritos argentinos por la celeridad y el gran trabajo realizado. El ADN es una prueba que bien realizada, es casi irrefutable y sirvió mucho no solo para enjuiciar a culpables, sino para exonerar a personas inocentes, que eso también hay gente que estuvo presa durante mucho tiempo y pudo ser liberada por un análisis de ADN que antes no existía. Y hoy en día, a la hora de analizar las evidencias y las diferentes pericias de un caso, es una de las pruebas más importantes el ADN, porque se pueden detectar desde objetos que fueron manipulados por una persona hasta pequeñas manchas de sangre, hasta trozos de piel. Actualmente, a esta altura del año, llevamos analizadas aproximadamente 3.000 muestras, donde las cuales se obtienen perfiles genéticos de ADN. La verdad que es un trabajo, por una parte, gratificante y a veces es duro, porque toca trabajar con la realidad diaria y uno a veces tiene que hacer de lado los sentimientos, porque las muestras que nos llegan pueden ser de algún familiar o de uno mismo, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Entonces uno, del momento que toma las muestras, ya adquiere una responsabilidad a la hora de trabajar ese caso.